bendiga en esta noche. Estamos aquí. Vamos a empezar el estudio bíblico de la palabra del Señor. Y los que están aquí les damos la bienvenida. Los que van a seguir viendo a través de las redes sociales, los bendecimos también. Y le invitamos a que se congregue, le invitamos a que se conecte. Dice la palabra del Señor que no dejemos de congregarnos como algunos lo toman por costumbre. Amén. Sino que seamos consecuentes con lo que creemos, tenemos que testificarlo. Y una de las maneras de testificar que nuestro Dios está en nuestro corazón es congregarnos. Bien, vamos en esta noche a la palabra Hebreos capítulo 4, verso 11. Y vamos a empezar el estudio de la palabra. Y vamos en esta noche, es el primer miércoles de enero del año 2022. Como estamos hablando y empezamos este año hablando de enfoque, de estar enfocados para lograr los objetivos, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, para alcanzar el mayor rendimiento en nuestras vidas, necesitamos estar ¿qué? Enfocados. Y para yo estar enfocado, yo tengo que conocer. Algo me debe atraer para yo estar enfocado en eso que quiero que me atraiga. En este caso, en esta noche vamos a hablar de lo que es el reino de Dios y lo que es la religión. Reino de Dios y religión. No podemos avanzar en nuestra vida cristiana si no sabemos qué es el reino de Dios y cuáles son las religiones o qué son las religiones en sí. Hay mucha gente que se confunde porque creen que el evangelio es una religión. Y en esta noche yo quiero decirles que el evangelio no es una religión. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios. Amén, es poder de Dios, o sea, no es una religión. Entonces, Hebreos capítulo 4, verso 12, dice la palabra, en esta versión que voy a leer, la traducción del lenguaje actual dice: la palabra de Dios es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos hace tener una verdad del reino de Dios? La palabra. La palabra de Dios me enseña qué es religión y qué es reino. No podemos ir a los conceptos humanos, porque si vamos a los conceptos humanos, vamos a caer en la religión. Pero si vamos al concepto de la palabra me va a enseñar lo que es el reino de Dios y qué lo diferencia de la religión. Entonces, en esta noche, para empezar, cuando me habla de la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo, dice que divide, o sea, que marca una diferencia, eso es lo que quiere decir. Y cuando me habla de doble filo, en algunas oportunidades se ha explicado, y yo lo he explicado también, que es como eso de que le habla al que está oyendo, pero también le habla al que está enseñando, ¿cierto? Pero ese doble filo también significa, en el original griego, es la palabra distomos, que significa doble boca. ¿Y eso qué quiere decir, pastora? Que esta palabra primero está en la boca de Dios y tiene poder, pero luego viene a mi boca, y si yo la declaro, si yo la digo, si yo la pronuncio, va a tener también poder. Aleluya. O sea, va a tener doble ¿qué? Poder. Por eso el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 115, cualquier salmo, cualquier lectura de la palabra es poderosa, pero es más poderosa cuando está ¿en dónde? En nuestra boca. Amén. Bien, vamos entonces en este momento a empezar por la definición de la palabra religión. ¿Qué significa la palabra religión? Entonces, la palabra religión o las religiones, cuando uno habla, bueno, ¿dónde empezaron todas las religiones? ¿Dónde empezaron?
Y cuando uno dice, Dios mío, ¿dónde fue el inicio de las religiones? Para que usted lo escriba, no fue en ningún año 1800, ni 1900, ni en el año 1. Mira, hermano, las religiones vienen desde Génesis capítulo 3, que precisamente estaba hablando con el hermano Santiago. Desde Génesis capítulo 3, del verso, no lo vamos a leer, usted lo lee en su casa, del verso 1 hasta el verso 7. ¿Qué pasó en esos versos? En esos primeros versos me habla que estaba Adán y Eva. ¿Y qué pasó? Entró una serpiente allí, y Adán y Eva empezaron a escuchar la serpiente y los engañó. Entonces, ¿qué es la primera definición de religión? ¿Cuál es? Engaño, escríbalo ahí. Engaño. Todo lo que es religión es engaño. Amén. Todo lo que me lleva a mí a la religión es engaño. Todo lo que tiene que ver con la religión es el engaño o el enemigo tratando de engañar, de pintar de otra manera, de presentar de otra manera el evangelio, el poder de Dios. Amén. Es la falsificación. La religión se basa siempre, escúcheme bien, en lo que el ser humano necesita. Siempre la religión, porque recuerde, el enemigo siempre busca atraer la atención de los seres humanos con la necesidad que tiene. Amén. Y ahí empiezan las religiones. La religión se basa en el deseo del ser humano. ¿Cuál fue el deseo de la mujer? De Eva. Comer de un fruto, y ese fruto la hizo ¿qué? Pecar. Amén. Pero ahora, ¿qué significa el reino? ¿Qué significa el reino de Dios? Entonces, en primer lugar, el reino de Dios se basa, como su palabra lo dice, si hay un reino, es porque hay un ¿qué? Un rey, exactamente. Si hay un reino es porque hay un rey. Amén. Entonces, en las religiones no hay reino, no hay nadie que mande. ¿Por qué? Porque cada uno hace lo que bien le parece. De ahí es que salen las religiones. Cada persona hace lo que bien quiere. Pero en el reino de Dios hay un solo rey. ¿Cómo se llama ese rey? Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y si hay un rey, ¿qué significa? Hay un reino. Pero si hay un rey, es que tenemos que hacer, hay una voluntad, no hay muchas voluntades. En la religión hay muchas voluntades. Cada persona piensa como quiere. Pero en el reino de Dios no podemos pensar como queramos. En el reino de Dios ya hay un propósito definido. ¿Eso qué quiere decir? Que el reino de Dios tiene un rey, tiene una voluntad y hay un propósito definido. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando yo me vuelvo religioso dentro del reino, ¿será que me puedo volver religioso? ¿Qué dicen ustedes los que están aquí? ¿Será que dentro del reino, a ver, sí o no, dentro del reino alguien se puede volver religioso? Escúcheme, en esta noche les voy a enseñar, no. Si usted está dentro del reino es porque usted quiere hacer la voluntad de Dios. Cuando nos salimos del reino, ¿y cuando nos salimos del reino? Cuando empezamos a trabajar en la carne, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en lo que yo espero. Entonces ya empieza a haber otro rey, que soy ¿quién? Que soy yo. Amén. Entonces, la religiosidad o el religioso, escúcheme bien, siempre quiere que hagan lo que él quiere, mas no lo que Dios manda. Alabado sea el Señor. Muy bien, vamos entonces a leer Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo 6, 33. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ok, muy bien, Antonio, gracias. Entonces en el reino de Dios
Se busca primero ¿qué? Su reino, su voluntad. Y lo demás será ¿qué? Añadido. En la religión no es así. En la religión primero se busca la añadidura, o sea, llenar mis necesidades, y luego si me queda tiempo, busco el reino de Dios. O sea, si me queda tiempo voy a culto. Si me queda tiempo, ayuno. Si me queda tiempo, oro. Si me queda tiempo. Entonces, ¿cuántos estaremos en la religión? Si me queda tiempo voy a la iglesia. Amén. Entonces, necesitamos estar enfocados para lograr el propósito de Dios. Pero para eso necesito definir mi propio ser interior. ¿Estoy enfocado en la religión? Ahora, otra de las características de la religión es que es lo que yo hago en mis fuerzas. Y en el reino de Dios es lo que Dios hace por mí. O lo que ya Dios hizo por mí. Amén. Gloria al Señor. Vamos a buscar otra cita bíblica y lo vamos a hacer allá en Mateo 4:17. Otra persona que busque, los que están aquí, Juan 3:3. Lucas 10:9. Mateo 4:17. ¿Alguien la tiene? Mateo 4:17. Amén. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que el reino de los cielos, ¿quién es? Es Jesucristo mismo. Es la presencia de Dios que bajó, vino desde su trono de gloria a esta tierra a establecer ¿qué? Su reino. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué dice Juan 3:3? Rápido. Juan 3:3, leído en la Nueva Versión Internacional. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Amén. O sea que para los que han entrado en el reino de Dios tiene que haber un ¿qué? Un cambio. Un cambio, tiene que haber una diferencia. En la religión no hay ninguna diferencia, pero en el reino de Dios sí hay diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay diferencia, hermano. Amén. El nuevo nacimiento es una gran diferencia. Lucas 10:9. Y alguien que vaya buscando Colosenses 1 del 13 al 14. Lucas 10:9 dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. Jesús repetidas veces, haciendo énfasis en su vida, le estaba diciendo a la gente: llegó el reino de Dios, está entre vosotros, ¿no? Y fíjense que ahí, aunque está llenando una necesidad, sin embargo, Él no hace énfasis en la sanidad de los enfermos, sino en ¿quién? En Él. Y hermano, en el reino de los cielos, esta noche lo voy a repetir muchas veces, el centro se llama ¿quién? Jesucristo. No nosotros. Ay, nosotros queremos el centro también, ¿sí o no? Pero el centro se llama ¿cómo? Jesucristo. Colosenses 1:13 al 14. Colosenses 1:13 al 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Nos trasladó ¿de qué? ¿De dónde? De las tinieblas ¿a dónde? A su luz admirable. Alabado sea el Señor. Ya usted no está en las tinieblas, usted está ¿en dónde? En la luz. Y ese texto me habla mucho, escúcheme. Ese texto me llama la atención porque el enemigo ha engañado a mucha gente de esta manera. Creemos que a veces hay más tinieblas en un lugar que en otro. Las tinieblas, por ejemplo, decimos a veces: no, pastor, es que, por ejemplo, tengo al lado un juego de pool o una cantina. No, qué tinieblas tan terribles. ¿Cómo se disipan las tinieblas? Con la luz. Pero cuando estamos enfocados en el reino de Dios, en lo que somos,
en lo que hacemos parte, que ya fuimos trasladados de esas tinieblas y que la luz resplandece en nosotros. Mire, siempre he colocado este ejemplo. El diablo se dañó en el cielo, pero Jesús bajó al infierno y no se dañó. Imagínense. Si nosotros bajamos al infierno nos dañamos, hermano. No subimos más. No subimos más. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Y en eso es que hay que estar enfocados. A su reino, hermano. Fuimos trasladados a su reino. Y el que está en el reino de Dios tiene que hacer la voluntad de Él. Alabado sea el Señor. Bien, sigamos. Mateo 7:21. Y alguien que vaya buscando Juan 8:36. Y otra persona que vaya buscando 1 Corintios 4:20. ¿Quién lo consiguió? Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, en el reino se hace la voluntad de quién. A ver, en el reino se hace la voluntad de quién. Del Padre, hermano. Del Padre. Por eso es que muchos están en las religiones. Sean religiones cristianas, sean religiones católicas, sean religiones. Y el Señor no nos llamó a una religión, nos llamó a ser parte de su reino. Aleluya. Y en eso tenemos que estar enfocados para podernos gozar este año. Usted se va a atrever a gozarse, tiene que estar en el reino. Si está en las tinieblas, no, pero estamos todos en el reino. Amén. Siguiente, Juan 18:36. 18:36. Y alguien que se prepare con 1 Corintios 4:20. Respondió Jesús: mi reino no es de mundo, sino de mi reino. Fuera de este mundo mis servidores pelearán para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Amén, gloria al Señor. Entonces, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Esto nos da una gran enseñanza, hermano. ¿Cuántas veces usted y yo hemos peleado por cosas de este mundo? O sea, nos volvemos religiosos. El reino no es de esta tierra, el reino es de ¿dónde? El cielo, hermano. Pero entonces, pastora, ¿cómo así? Yo estoy en el mundo. ¿Cómo hago para? Yo estoy en el mundo, pero entonces el reino es de arriba, y entonces ¿cómo hago yo? Ahí es donde el Espíritu Santo nos llama a vivir en el Espíritu y no en la carne. Cada vez que yo vivo en la carne me salgo del reino, pero cuando estoy en el Espíritu, amén, estoy en el reino de Dios. Siguiente lectura, por favor. 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Amén, porque el reino de Dios no consiste en ¿qué? En tanta palabrería. ¿Ustedes no se han dado cuenta que la religión tiene mucha palabra? Empezando por las oraciones, ¿no? Yo cuando veo a un cristiano orando así como ta 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 ta, y yo digo, uy. El Señor le dijo, espere, que no le entiendo. Esto consiste en ¿qué? En poder. ¿Y el poder empieza en dónde? ¿En dónde empieza el poder? Haga así conmigo. En mí. El poder está en ti, porque tú perteneces al reino. Alabado sea el Señor. Bien, entonces, esas son las citas bíblicas, vuelvo a repetirlas, para que usted las lea allá en casa. Mateo 6:33. Mateo 4:17, Juan 3:3, Lucas 10:9, Colosenses 1, del 13 al 14, Mateo 7:21, Juan 18:36 y 1 Corintios 4:20. Todo esto me lleva a identificarme con el reino de Dios. Para poder vivir en esta tierra enfocado, tengo que saber
qué es el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Ahora, hay unos principios de lo que es el reino de Dios. Vamos a ver qué capacidad tiene el reino de Dios, hasta dónde llega el reino de Dios. Entonces, vamos a leer Colosenses 1, del 15 al 18. Vamos a centrarnos en esas citas bíblicas. Colosenses 1. Gloria a Dios. Dice Colosenses 1, del 15 al 18, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Escúcheme, hermano, ¿usted a quién está siguiendo? Usted no está siguiendo a alguien, a cualquier por ahí, no. Estamos siguiendo al primero de la creación, que se llama ¿cómo? Jesucristo. Estamos siguiendo al que lo hizo todo, pero sobre todo estamos siguiendo a la autoridad máxima que hay en el universo. Oiga, esto es poderoso. Cuando uno entiende eso, cualquier problema, cualquier dificultad, no es nada. Porque si estamos en el reino de Dios, tenemos al que está por encima de todas las potestades. O sea que un altar de brujería no es nada, hermano. Un prostíbulo no es nada. Eso hay que... Un problema de hogar, de familia, un problema de falta de provisión, no es nada. Pero tenemos que estar enfocados y tener el concepto claro en dónde estamos, en qué estamos cimentados. Alabado sea el Señor. Cuando yo veo todos esos seguidores de alguna persona, vamos a hablar del fútbol, que es lo que conocemos, el fútbol. Y cuando esa gente se siente apasionada, Dios mío, el que es, ¿cómo se le dice? El hincha, ¿no? El hincha de aquí de la Nacional o de Millonarios. Mire, hermano, viajan a pie, hacen cualquier cosa por llegar hasta Barranquilla, a Bogotá, cualquier ciudad, a verse el partido de fútbol. Aguantan hambre, porque ellos saben a quién están siguiendo. ¿Sabe por qué los cristianos no somos apasionados a veces en el evangelio? Porque no sabemos a quién seguimos. ¿Usted quiere vivir enfocado? Apasionese. Jesucristo es el primero. Jesucristo es el soberano. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Dice el texto que Él es el que lo hizo todo. Pero aparte de eso está sobre todo. Potestades, dice ahí. Sobre toda potestad. Alabado sea el Señor. Así que le invito a que usted se conecte cada día con ese Dios todopoderoso, nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Entonces, el primer principio, ¿cuál es? Que Él es soberano. Y Él es el primero. Que Él es la fuente de todo. Alabado sea el Señor. Él es el dueño de todo. ¿Cómo le parece? Él es el dueño de todo. A veces no olvida eso. Él es el dueño, hermano. Aún más, Él es el dueño de tu cuerpo, no eres tú. Por eso hay que tratar bien el cuerpo. Bien. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Y tenemos listo Apocalipsis 5, 13. Apocalipsis 4, 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Amén. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tremendo. Y Apocalipsis 5, 13. 13. Dice Apocalipsis 5, 13: Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra,
y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. O sea que tenemos un reino que no es solamente de la tierra ni del cielo, es del universo. O sea que comprende los planetas, que comprende el sol, que comprende la luna. O sea, el reino de Dios no es solamente del cielo y de la tierra, es de todo el universo. Es grande, ¿no? Es grande. Amén. El reino de Dios, escúchame bien, es permanente. O en otras palabras, no va a dejar de existir. O sea, usted está en algo que es eterno. Yo estoy en algo que es eterno. Las religiones todas son pasajeras, hermano. Pero el reino de Dios es ¿qué? Eterno. Alabado sea el Señor. No tiene límite. No vence. Por lo general todo vence, ¿no? Hasta nosotros. Dicen, nació el 12 de julio y venció. No tiene caducidad. No vence. Es eterno. Amén. O sea, usted pertenece a algo eterno. Por eso es que Él se merece y a Él es toda ¿qué? Toda gloria y toda alabanza. Mire, y cuando alguien lo moleste a usted porque le digan hermano Cocó, evangélico chupamedias. Sí, a veces le dicen a uno así, ¿no? Aleluya. Dígale, tranquilo, que yo ahorita adoro, pero a usted le va a tocar doblar rodillas cuando ya no haya oportunidad. Si usted no lo hace ahorita de corazón, cuando lo vaya a hacer, lo va a hacer obligado y el fin es el infierno. Porque Él es digno. El Rey de Reyes, en el reino que estamos, Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Hay que honrarlo, hermano. Hay que honrar a Dios. Hay mucha gente que busca a Dios por el pescado y el pan, pero no lo busca para honrarlo. Hay que honrar a Dios. Por ese punto de que Él es eterno, de que no tiene tiempo límite, hermano, escúchame bien. Él debe ser tu centro. Él debe ser mi centro. Él debe ser el primero en mi vida, no el último. Debe ser ¿qué? El primero. Alabado sea el Señor. Ahora bien, vamos a mirar quiénes pertenecen al reino de Dios. ¿Quiénes pertenecen? A ver si nosotros pasamos el examen. ¿Quiénes pertenecen? Vamos a buscar Romanos 1:24, Apocalipsis 21:8, Primera de Pedro 2:9, Romanos 1:24. Dice Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Quiénes no pertenecen al reino de Dios? A ver, según ese texto, los que deshonran su propio cuerpo. Uy, yo cuando leí ese texto, hermano, el que pertenece al reino de Dios, una de las características es que honra su cuerpo. No está haciendo con su cuerpo lo que quiere. Ayer estaba discipulando a unas personas y les decía, ustedes son templo del Espíritu Santo. Ustedes no se pertenecen. Y un día vamos a dar cuenta por lo que hicimos y dejamos de hacer con este ¿qué? Con este cuerpo. Tremenda palabra, ¿no? Amén. Entonces, ¿quiénes son del reino de Dios? Los que honran. ¿Qué es honrar? Porque este mes vamos a hablar mucho de la honra, ¿no? Una de las cosas que tenemos que honrar es nuestro propio cuerpo. ¿Cómo lo honramos? Cuando lo tratamos bien, cuando lo alimentamos bien, cuando lo cuidamos, cuando no estamos haciendo con nuestro cuerpo cosas que no debemos hacer.
Amén. Bueno, siguiente lectura. Apocalipsis 21:8. Amén. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Santo Dios. Vamos a ir despacio. Apocalipsis 21:8. Número 1. Los cobardes no pertenecen al reino de Dios. Y los cobardes son como los miedosos, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuántos son valientes? Levanten la mano. Aleluya. Por eso el lema de este año es atrévete, no seas cobarde. Porque si eres cobarde no eres del reino. Hay que nacer de nuevo. Tremenda palabra. Número 2, ¿los qué? Los incrédulos, hermano. Gente que no cree. Dios se le está revelando y no creen todavía. Tremendo eso. Voy a buscarlo aquí en otra versión dice, pero los que no confían en mí, le está diciendo el Señor, entonces no son del reino. En esta versión dice, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, la abominación a Dios. Son abominaciones. A los que hayan matado a otros, ¿cómo dice ahí? A los homicidas. O sea, que el que mató a otro tiene que arrepentirse para pertenecer al reino de Dios, y arrepentimiento de veras. A los que tengan relaciones sexuales prohibidas. ¿Y ahí cuáles relaciones sexuales son? Escúcheme. Todo lo que se haga fuera del matrimonio, que se haga con sus órganos sexuales fuera del matrimonio. Todo. Verse una película de pornografía, masturbación, fornicación, adulterio, lascivia, toda esa porquería. Entonces esas personas tienen que mirar y decir, no, Señor, si yo tengo, no, yo necesito pertenecer a tu reino. Esa tiniebla tiene que salir de mí en el nombre de Jesús. Y se va en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieren más? Ay, mejor dicho, los hechiceros. Y hechicero no solamente es el que lee un tabaco, el que lee las cartas. También se cuentan dentro de los hechiceros los que ven los programas de adivinación por la televisión, que les gusta ver de eso que ahorita para el 2022 el fulano tal predijo tal cosa. No, eso es brujería. Es aquel que pone su fe en un cigarrillo, en un tabaco, en un alfiler, el horóscopo. Amén. Eso no pertenecen al reino. Como que le falta nacer de nuevo. Amén. Sigamos. Los idólatras, los que tienen otro rey diferente al rey de reyes y señor de señores. A veces los reyes no solamente son los santos, las estatuas, los santos de la religión católica, no. Hay santos como por ejemplo, hay gente, la moda. No ha salido algo de moda cuando no tienen ni con qué comer y están comprando de lo de moda. Eso es un Dios. Los celulares, todo lo que me quite la atención, el enfoque del reino, significa que eso es idolatría para mí. Amén. Al único que debemos adorar se llama ¿cómo? Al Dios Todopoderoso. Ay, esta no debería estar ahí, Dios mío. A los mentirosos. Ay, no. Si estamos en el reino de Dios, ¿qué pasa? No podemos ser mentirosos, hermano. Amén. Si hay alguna mentirilla por ahí que de pronto en algún momento se le sale de su boca, pídale perdón a Dios y diga, Señor, ayúdame a tomar una firme decisión de no volver a decir mentiras. Que es lo que más se practica y a veces no lo vemos como pecado. Pero
El que practica la mentira y cree que está en el reino de Dios está en una religión. ¿Me estás entendiendo? O sea, yo puedo venir a una iglesia y si soy mentirosa es que soy ¿qué? Religiosa. ¿Me estás entendiendo? O sea, si yo vengo a una iglesia evangélica, una iglesia cristiana donde se cree que es sana doctrina y canto aduyata y adoro y todo eso, pero si soy mentirosa, si soy cobarde, entonces me volví una persona que religiosa. Estoy en la carne, se llama eso. Entonces tengo que volver al Espíritu. Dijo el apóstol Pablo en los Gálatas, empezaron por el Espíritu y terminaron en la carne. O sea, empezaron en el reino y terminaron ¿en dónde? En las tinieblas. Tremendo. Entonces, son características de los que están ¿en dónde? En las tinieblas. O sea, que los que dicen la verdad son los que están en el reino. Los que no practican la idolatría, los que no practican la brujería, los que no practican las relaciones sexuales fuera del matrimonio, los que no practican, ¿qué más dice ahí? La incredulidad. Los antónimos de eso son los que están ¿en dónde? En el reino de los cielos. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 en la Nueva Versión Internacional. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, mire, fíjese que las características de aquel que está enfocado en el reino, de aquel que habita en el reino, primero es que tiene bien en claro que es un sacerdote. ¿Y qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? No un sacerdote católico, no. Un sacerdote en la palabra de Dios es aquel, escúcheme bien, que dedica tiempo a la adoración a Dios. Es un sacerdote. Es aquel que dedica tiempo a la oración. Amén. Eso es un sacerdote. Y dices, vosotros sois reyes y sacerdotes. Oiga, pero si hay un solo rey, ¿por qué nosotros también somos reyes? No entiendo esa palabra. Porque Jesucristo fue el primero. Y todos los que nacemos de nuevo, vamos un día a juzgar a los incrédulos. Ahora, usted es rey porque usted es el que debe tomar la decisión de estar en el reino o no estarlo. Los reyes toman las decisiones. El rey gobierna, pero usted gobierna bajo el mandato ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, ¿quiénes están en el reino de Dios? Aquellos que saben hacer la voluntad de Dios y que son reyes y sacerdotes, pero ¿para qué? Dice, para llevarle a otros la palabra del Señor. Entonces, no se puede entender que alguien que esté en el reino no esté evangelizando. No se puede entender alguien que esté en el reino no esté amando. No se puede entender alguien que esté en el reino no esté discipulando o siendo discípulo. No se puede entender alguien que esté en el reino que no esté sirviendo. Todos los que estamos en el reino, estas son las características. Amén. Bien. Damos gracias al Señor por este estudio de la palabra. Para repasar un poquito, religión es todo aquello que es engaño, que es mentira, es todo aquello que me conduce al pecado, es todo aquello que me centra en mi necesidad. El reino de Dios es todo aquello que me enfoca en el Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino de Dios es todo aquello que me enfoca en la eternidad. El reino de Dios es todo aquello que me enfoca en la luz. Amén. Le dejo este pensamiento en su corazón. ¿Estamos enfocados en el reino o estamos enfocados en la religión, en la religiosidad? Si estás enfocado en la religiosidad, en el nombre del Señor renuncia a eso y pásate al reino. Amén. ¿Quieres atreverte a gozarte en este año?
no puedes estar en la religión. La religión juzga, la religión señala. El reino libera. Alabado sea el Señor. El reino de Dios da libertad. Por eso vamos a orar, a pedirle al Señor en esta noche que nos ayude a mantenernos en su reino como personas apasionadas de su reino, personas enfocadas en su reino y personas que nos atrevemos a ser reyes y sacerdotes. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y tu bondad. Gracias porque nos permites, Señor, estudiar tu palabra. Creemos, Señor, que estamos en el reino, en ese reino tuyo, en ese reino que no tiene fin, un reino eterno. En este reino donde tú eres el que mandas, aquí nosotros hacemos tu voluntad. Ayúdanos a enfocarnos en tu reino, ayúdanos a estar apasionados por tu reino, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Le invitamos a que usted estudie la palabra. Tenemos los cultos los miércoles, estudio bíblico, los viernes a las 7 oración y el domingo a las 10 de la mañana aquí en la iglesia. Congréguese para que el Señor siga bendiciendo tu vida. Dios les bendiga.